¿Cómo podríamos llegar a una sociedad anarcoliberal en la que no haya Estado sin pasar primero por estar en el Estado para hacerlo más pequeño y terminar eliminándolo? Porque hay gente que defiende que como anarcocapitalista no podemos entrar en el Estado, sino tenemos que realizar la batalla cultural, pero ¿cómo solo con la batalla cultural llegamos al punto en el que el Estado desaparece? Bien, es una gran pregunta. Primero, una cuestión. ¿No? Yo soy contrario a la prefiguración. La prefiguración es un debate que hay en todos los anarquistas, ¿no? No solo los de capitalistas, sino que todos los anarquistas dicen si se puede prefigurar o no cómo va a ser la sociedad futura. Yo creo que no. Porque eso implicaría también un ejercicio de planificación. ¿No? Es decir, la sociedad anarcocapitalista va a ser así, 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 y todo tiene que adaptarse a esto. No, la idea de la sociedad capitalista será la que surja en una sociedad en la que no, digamos, ese tipo de coerción estatal no se dé, pero es una, y resultará en muchas formas posibles. O sea, no hay un esquema que va a ser así, no va a ser una Smart City tal o así, no, no, sino será, pues, unas serán comunidades como más conservadoras, casi tipo Amis, otros serán comunidades pues, hipertecnológicas, etc. Habrá muchas formas, muchas variantes. No hay una variante solo, no hay un diseño previo, no hay un esquema al cual planificar la sociedad. No sé si me explico, ¿no? Eso es lo primero. No se sabe qué va a ser. Para acabar con el Estado, repito, primero yo no soy de hacerlo ya. De hacerlo ya no es que no hacerlo ya, en el sentido de que hay que pensar también muchas veces a largo plazo. Ahora le llaman a esto pensamiento catedral, ¿no? Piensen en la Sagrada Familia, que lleva 100 y pico años haciéndose. El señor Gaudí la diseñó, empezó así, y sabía que no la iba a ver. ¿Vale? Pero hizo su parte, y todos los que están ahí hacen su parte. O sea, en ese aspecto sigue siendo recompensante, sigue siendo satisfactorio. Ahora bien, ideológicamente lo que hay que hacer primero es no creer en él. Claro. Debemos aprenderlo de cómo los estados tratan a las religiones. Para debilitarlas, si se enfrentan, saben que pierden. Lo que hacen es erosionarlas. Erosionarlas, es decir, las experiencias, las iglesias, por ejemplo, como la católica, están acostumbradas al combate. Están diseñadas para épocas de represión. Es decir, no nacieron en un ambiente de poder, sino que nacieron contra el poder, ¿no? Después, por una razón o por otra, pues adquirieron mucha más prestancia. Pero los estados, para debilitar su poder, lo que hacen es erosionar sus creencias. Pero no la atacan de frente, sino que la toleran, la van erosionando, la van apartando, le van diciendo que eso no es cierto, son cosas de viejos o cosas por el estilo, y la van apartando. Hacen que la gente deje de creer en ella, ¿no? Que pierda fuerza. Pues la estrategia más o menos ideológica debería ser algo así. No confrontarla, simplemente con que la población no crea en ella. Está ahí, ¿vale? Está ahí. Y al principio sigue teniendo fuerza, pero ya la gente la va viendo como una superstición, como una cosa por el estilo. El Estado sería algo semejante. Claro. ¿No? Pero el Estado en última instancia es una creencia, es una idea. Sí, no, realmente son los gobernantes los que lo utilizan, pero... Bueno, muchas veces subestimamos estas cosas, le damos una ontología, le damos una entidad real a algo que no la tiene. Es una idea. Cuando hablamos de capitalismo, el capitalismo tampoco es que... El capitalismo también es una técnica, es una tecnología mental, exactamente como puede ser la escritura, por ejemplo, como puede ser la ciencia. Claro. La ciencia es un método de ver la realidad, que es una tecnología mental. El capitalismo es una tecnología de ver la realidad económica. Pues el Estado también es algo semejante, es una creencia en que un grupo de personas organizadas tienen legitimidad para extraer los rentas a otros. Eso es básicamente un Estado. De acuerdo con las definiciones más ortodoxas de Estado. Es una pretensión de legitimidad, ¿no? Entonces, primero hay que hacer esto. Primero hay que, porque queremos ya plantar todo sin tener las bases. Mientras el Estado sea legítimo, mientras el Estado conserve legitimidad, mientras nuestra forma de pensar, la mía incluida, siga teniendo elementos estatistas y se ve en muchas cosas, pues no vamos a hacer nada. Porque a la primera de cambio volvemos para atrás. A ver si me explico. Al final todos tenemos, cuando hay una guerra, al final todos usamos el lenguaje de guerra. Y yo repito que yo soy el primer pecador en ese aspecto, ¿no? Pero ya tal, Rusia, Ucrania, ya empezamos a pensar otra vez en términos de tal, Occidente y tal, y la guerra. Ya pensamos en esos términos, entonces lo tenemos muy incorporado. Entonces lo primero que hay que hacer es desincorporarlo, porque si no, no va a valer de nada. Porque en cuanto le sacas el Estado, va a crecer otra vez, porque lo tenemos en la mente, porque parece que lo necesitamos de nuevo otra vez. Entonces, repito, primero irse quitando de él. Después, ¿qué estrategias había? Yo creo más bien, como Wemer, en la secesión
en el sentido de que aparezcan pequeños territorios ausentes de estatalidad que funcionen bien y que sean imitados. Es exactamente igual que apareció el capitalismo. El capitalismo no nació en todo el mundo a la vez. Nació en unas zonas pequeñas y concretas de Europa. Y de ahí empezaron a prosperar y a los demás no les quedó más remedio que imitarlo, pues si no se quedaban atrás. Pero nació en espacios pequeños, autónomos, en Flandes, en algunas zonas de Inglaterra, en otras zonas del mundo, ¿no? Y después fueron imitados por el resto, pero no aparece de repente en todo el mundo. De hecho, a día de hoy hay muchas personas en el mundo que no tienen formas de vida capitalistas ni que tienen una mentalidad capitalista. Entonces, supongo que el modelo sería algo así. A una zona de no estatalidad, Weber dice que tienen que ser sitios altamente civilizados. Y eso estoy de acuerdo con él. O sea, tan civilizados, tan pacíficos que no, digamos, que vean que el Estado ya no es necesario. ¿No? Tipo Liechtenstein, países pequeños así de ese estilo, que no tengan, digamos, vecinos agresivos, que puedan vivir más o menos casi sin Estado, hasta que un punto que se den cuenta que no hace falta. Si eso prospera y se imita en los territorios adyacentes, se irá imitando el resto del mundo. Pero es un proceso que será lento y que no será inmediato. Ya, claro. Especialmente porque no hay que destruir un Estado, hay que destruir muchos Estados. Claro, sí, no hay un Estado único. Claro, es que hay muchos, entonces en muchos sitios seguirá perviviendo. Entonces, eso pero repito, tener paciencia, y si paciencia, estudiar y ver qué soluciones se le puede dar a las funciones que presta el Estado. Por lo menos pensarlas, estudiarlas o hacer arqueología, ¿no? Ver cómo se puede solucionar esta cosa y tener pensadas soluciones para ese hipotético momento. Ya sé que la juventud lo quiere mañana ya, ¿no? Pero por eso digo, una cosa que tiene el austríaco es que piensa a largo plazo. Quisiera preguntarle acerca de la terminología izquierda y derecha. ¿La derecha y la izquierda es un debate que realmente no existe? Es que eso, al final es algo que se ha inventado alguien, lo de derecha. Son categorías simplificadoras como guapo o feo, por ejemplo, o rico o pobre. Pues, más o menos son difíciles de estar, más o menos todos sabemos a qué se refiere, pero no son fáciles de operativizar, ¿no? Son conceptos de la Revolución Francesa, también podíamos usarlos por colores, metáforas cromáticas, rojos, verdes, azules, ¿no? Blancos, o usar metáforas negros, metáforas de este estilo, los de arriba o los de abajo, cosas por el estilo, ¿no? Son metáforas que se usan para simplificar en el lenguaje, que operan después en la realidad, porque normalmente después vemos que los partidos más o menos se agrupan por lo que piensan de ellos, que son la derecha o la izquierda. El PP tiene poco, para mí, el PP, por ejemplo, tiene bien poco de derecha. Sin embargo, usted entiende que hay derechas e izquierdas. Usted entiende, ¿no?, que hay derechas e izquierdas. Sí, no, son categorías para simplificar. Los defensores más o menos del orden pautado y los que quieren hacer cambios, que después no se concretan en nada. Yo no sé en el resto de España. En Galicia tuvimos elecciones hace poco, ¿no? Yo vi los programas de los partidos, supuestamente izquierdistas y los derechistas, y son muy parecidos todos. Varían unos pocos puntos de impuestos o una cosa así, pero no vaya a pensar que hacen grandes cambios ni unos ni otros, son todos socialdemócratas, en mayor o menor grado, ¿no? Pero no hay ni siquiera dialécticamente una ruptura como Milei. Dialécticamente, pues Milei veremos cómo acaba. Espero que acabe bien, pero perfectamente puede acabar en una especie de socialdemocracia de derechas también, más, con un lenguaje más así tal, más furibundo, como a Thatcher, como Reagan. Recuerden que Thatcher y Reagan, después de sus mandatos, el gasto público era mayor que antes de empezar, en ambos casos. Disminuyó ambos en términos de PIB, pero el gasto público global lo que hizo fue cambiar unas partidas a otras. Pero el gasto público no disminuyó. No pensemos que va a ser una paradoja. Ahora, son metáforas o ideas que usamos para simplificar la realidad y para hablar en el lenguaje común. Si no, no podríamos expresar, porque si no, tendríamos que andar a entrar con matices y con programas y con que este es de la tercera internacional, este es de la cuarta, o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, usamos así, todos nos entendemos, pero cuidado, son conceptos muy poco precisos y estoy de acuerdo con ellos. Ahora bien, Bukele es que un gobernante, por definición, tiene que ser socialista, en mayor o menor grado, pero en el sentido que gobierna partes socializadas de la vida social o de la vida económica. Por ejemplo, hay partes que la domina el monopolio, la violencia o la seguridad, la emisión de moneda, pues la justicia, lo que sea, pero hay partes de la sociedad, las infraestructuras, hay partes que las pretende, digamos, gobernar de forma social y pretende, digamos, gobernar para toda una población. Eso sí, no todos son iguales y varían en grado.
pero es raro que no tengan algún tipo de componente socialista, y más en los estados modernos. O sea, es muy difícil que un gobernante no tenga algún tipo de mentalidad socialista, no en el sentido marxista de la palabra, pero sino en el sentido de que hay ámbitos que tienen que gobernar de forma socialista en la sociedad. Por eso es raro el caso de Milei. Su caso, su caso, porque en el gobierno no hay nadie como él, en su gobierno no hay nadie como él. Entonces no sé cómo puede acabar esto. Pero digo, Bukele lo que hace, por lo menos las funciones que se le encargan, que la seguridad por lo menos las cumple. No, respecto al principio, la pregunta que le ha hecho Felipe, ¿no es más sencillo erosionar el Estado desde dentro, como está haciendo, por ejemplo, Milei? Hay defensores de esto. Si yo no sé qué leí estos días sobre Saúl Alinsky, no sé si lo conocen. Saúl Alinsky pues debían leerlo porque a nosotros también nos es útil. Tiene un libro que se llama Reglas para Radicales. Es un activista social norteamericano de izquierda que plantea una serie de reglas pues, para agitar o hacer la revolución o para cambiar las cosas. Y la primera regla que dice es meterse dentro del sistema y trabajar desde dentro. Es lo que dice él. Porque se puede hacer muchas veces más desde dentro que desde fuera, que si te aíslas del propio sistema. Es una estrategia, repito, que viene de nosotros el anarcocapitalismo en sus tiempos, cuando Rothbard estudiaba estas cosas, y cuando estaban todos Oglesby y todos aquellos allí metidos en estos movimientos, ¿no? Tenían una revista que se llamaba Left and Right, que debe estar colgada en internet, en la página del Mises. Y ahí se ve cómo ellos admiraban mucho las estrategias del gramscismo, de Gramsci y en general de toda la izquierda cultural americana, las estrategias de agitación que hacían. Entonces, ellos querían incorporar estrategias de ese estilo, adaptarlas al modelo capitalista para hacer cambios, pero desde dentro del sistema. Puede no ser mala estrategia. Hay otras que, por ejemplo, los agoristas quieren apartarse del sistema. Conkin y esto lo que quieren es vivir aparte, al margen del Estado. También es otra estrategia. Pero la estrategia clásica de la izquierda es meterse dentro. Y sobre todo desde Alinsky para acá es meterse dentro, que lo que hizo Pablo Iglesias, lo que hicieron otros, meterse dentro del sistema y desde dentro agitar, crear, digamos, cultura y hacer políticas en su línea. Y ahí se ve que algo hicieron en su mundo. Desde luego, la ventana de Overton española cambió muchísimo desde que llegaron ellos. Muchísimo. Ustedes que son jóvenes igual no se dan cuenta. Pero yo hace 20 años los debates que estamos teniendo ahora no se tenían. Buena parte de ellos. Es más, no solo no se tenían, es que ellos lo ganaron, ¿no? Pues a ver, yo creo que ahí Milei, siguiendo esta estrategia, está haciendo bien. No sé si Milei conseguirá políticas concretas. Desde luego, por ejemplo, Pablo Iglesias y Podemos no consiguieron todo lo que pretendían, pero sí consiguieron cambiar la mentalidad. Y yo creo que la ventaja de Milei al estar desde dentro es que las políticas que hace, aunque se las tumben, ya entraron en el debate. Ya las metió en el debate, ¿no? La dolarización o recortes o el gasto social, que no va a recortar tanto, de acuerdo, pero ya metió en el debate si debe haber o no gasto social. Es que este tipo de debates en España son impensables, a nivel macro, me refiero a nivel de medios de comunicación grandes o a nivel fuera de nuestros círculos, ¿no? Y ellos lo consiguieron. Debates, digamos, que aparentemente eran los que tenían ellos de identidades de todo tipo así, ¿no? Que no se discutía nada de eso, o que eran, digamos, debates solo para entendidos, los consiguieron meter en el mainstream y consiguieron legislar sobre ellos. Lo metieron en la agenda y ganaron. Por lo menos a buena parte de la población. Y eso no puede no ser mala estrategia, siempre y cuando el que la lleva a cabo crea en lo que está haciendo. Porque lo que yo veo, por ejemplo, es que Milei, yo creo que él sí cree. Su gobierno no lo veo yo tanto. Eso es. Pero mientras tenga el poder dentro, pues se irá más hacia su ideología que hacia la del resto. El problema es si la teoría de la mano de hierro fructifica rápidamente en su... Que va a haber mano de hierro, sí, pero repito, con consiga legislar algo, meter debates en la agenda, eso ya está. Porque ya la ventana de Overton, esta famosa, va para el otro lado. Y por otro lado, no quiero abusar, pero me había surgido cuando ha dicho que pensemos soluciones a lo que aporta el Estado. Claro, yo creo que aquí el problema es que intentamos buscar soluciones perfectas para contraponernos a algo que sabemos que es imperfecto, porque lo que aporta el Estado sabemos que cada vez es más ineficiente y cada vez aporta menos. Y estamos buscando una solución que lo solucione de golpe y no sería mejor, aunque no sepamos esa solución, intentar eliminar el Estado ya para que las soluciones surjan por sí solas, que seguramente van a ser mejores que lo que tenemos, aunque haya periodos de caos intermedios.
No creo que haya periodos de caos, pero el problema es que hay problemas reales. Por ejemplo, el problema, cuando el Estado moderno, Bismarck y los que montan el Estado moderno son muy inteligentes. Bismarck, cuando monta el sistema de pensiones, lo monta no solo por evitar la socialdemocracia o por ayudar a los trabajadores, lo hace deliberadamente, y lo dice él en una entrevista, lo hace para hacer a la población dependiente del Estado. Porque de repente usted tiene 10 millones de personas que dependen del Estado y que no tienen una solución fácil. Usted, más o menos, pues se acaba el Estado, pues sabe buscar vida, porque es joven, puede moverse, puede hacer muchas cosas, pero una persona de 80 años que vive de una pensión, ¿qué hace? Pues de repente ahí tiene 10 millones de personas interesadas, o tiene tantos millones de enfermos que dependen de la sanidad pública, que a su edad, y eso es verdad, no le van a dar un seguro privado, o es más difícil que lo puedan contratar, o que lo puedan acumular a lo largo del tiempo, que hicieron toda la vida lo que le mandaron y ahora se encuentran enfermos y que no tienen acceso, digamos, a un seguro privado, porque es muy difícil asegurar a una persona de esas edades, las tienen dependientes de una sanidad pública. Eso es a eso me refiero yo. Ambas cosas tienen solución, ¿no? Pero hay que empezar a pensarlas, ¿no? Tampoco puede dejar a esas personas tiradas a estas alturas. A eso me refiero, a buscar soluciones. Otras cosas sí, pero primero hay que buscarlas y ver cómo se pueden hacer. Yo quería volver a la pregunta original de Felipe. El planteamiento que ha habido, claro, entiendo el razonamiento completamente. Planificar la desplanificación, al fin y al cabo, es planificar y es obvio que no hay que hacerlo. Pero claro, el símil con la religión me parece un poco difícil porque, al fin y al cabo, que en gran medida el Estado, de un modo u otro, o la organización equivalente al Estado, ha sido siempre la que ha impuesto realmente esa religión. Las religiones, creo que siempre, al menos dentro del ámbito de la persona que intenta buscar los porqués y el de dónde venimos y el cómo, intenta responder al menos esas preguntas intrínsecas que nacen en la naturaleza humana. Y es el Estado el que, al fin y al cabo, ha ido guiando de un modo u otro a la sociedad, marcando qué tipo de religiones hay. Y ahora mismo, incluso eliminando la religión, ha convertido que la nueva religión sea la ciencia. Normalmente ya no se habla tanto de Dios, sino que el origen viene de X ciencia, prefieren pensar en un Big Bang, prefieren cualquier cosa. Entonces, la evolución propia de la sociedad me lleva a plantearme si es posible pensar en dejar simplemente que, sin dar ningún tipo de mensaje, evidentemente no me quiero imponer, ni creo que sea el camino, pero si simplemente esperamos a que el Estado desaparezca de por sí, al final no acabará pasando. Claro que está la batalla cultural en el sentido de intentar abrir y hablar y debatir de nuestras ideas, pero si no intentamos llevar esas ideas un poco más allá, intentar hacer más mensaje y simplemente esperar a que pasen por sí mismas, el Estado se defenderá a sí mismo, porque creo que hasta el origen propio de la religión es el propio Estado, y el Estado de por sí es el mal que siempre perdura. Entonces, no sé si, sin imponernos, pero sí que habría que intentar al menos hacer más campaña, intentar que los mensajes lleguen a más, al menos hacer campañas de que realmente los efectos que tiene el Estado. Creo que precisamente por eso mi ley está siendo tan efectivo, porque al convertirse en que está acusando realmente de los fallos que ha tenido la administración y enseñando otro camino, ha hecho que la gente realmente se movilice y vea ese otro camino. Pero si no se hubiera hecho eso, probablemente la gente, a pesar de que el Estado estaba fatal y llevamos décadas y décadas de socialismo que ha hundido completamente Argentina, la gente seguía votando socialismo y seguía manteniendo ese socialismo porque no ven el camino. La gente, al fin y al cabo, es lo que le van marcando, y si no se hace todo lo posible para que realmente vean las alternativas, creo que no podemos que llegue. Probablemente me expresé mal. Primero, la religión la acaban con ella donde la religión tenía peso político o estaba aliada al Estado, digamos, acaban con ella. Poca gente sabe, por ejemplo, que la Iglesia Católica está creciendo a nivel mundial. Está creciendo allí donde no está respaldada por el Estado. Ah, sí, eso no lo sabía. Sí, cada vez tiene más creyentes. No en Europa, donde estaba, digamos, asociada al poder político. Pero, por ejemplo, en Corea, China, por ahí está creciendo muchísimo. Precisamente porque está diseñada para operar contra el Estado y opera de forma autónoma. Opera casi de forma empresarial, digamos, ¿no? Como operó al principio, ¿no? Te digo que la estrategia de erosión dije como estrategia, no digo que sea así. Para mí la religión es fundamental en una sociedad sin Estado, pero eso es otro debate. Es decir, pero la forma en cómo los estados modernos atacan a la religión, deteriorando. Y claro que hay que hacer cosas. Yo no dije que no haya que hacer cosas. Yo digo que cada uno tiene que hacer su tarea. Pero no desanimarnos si la primera, por ejemplo, si ahora Milei le sale mal o Milei cambia o así ya volver para casa con la cabeza agachada. ¿No? Sí, pero me refería en el sentido de que, claro, creo que la religión está muy marcada por el Estado, pero que el Estado es un gigante mucho más difícil de eliminar. Eso quería decir. Claro que es difícil de eliminar, por eso estoy diciendo que no vayan a una batalla que van a perder de antemano. Sí.
pensar que llegará mañana y acá, sin borrarlo, sin acabar con él en nuestra mente, aunque repito, aunque obedezcan formalmente sus normas, que tampoco tiene por qué, es otro debate, si hay que ser heroico y cosas por el estilo. Mientras sigan sus normas, pero no creen en él, eso le pierde mucha fuerza. Porque eso decían los viejos anarquistas, de que el Estado tienes que saber que estás obedeciendo, aunque obedezcas y no te quejes. Saber en cada momento, cada vez que te hacen una cosa, que estás obedeciendo. Eso creo que es de James Scott, ¿no? Sí, pero saber el camino... Porque lo haces de mala gana, no es lo mismo que lo haga yo feliz, que vaya a pagar yo el impuesto feliz porque es mi deber y cosas por el estilo, que sepa que tengo que ir porque me mandan, por temor o por castigo. No es lo mismo. Ya te rabea por dentro, ya la gente ya no quiere tanto. ¿Me explico? Sí. Eso a lo mejor esa es nuestra tarea. ¿No? Ir lentamente. Ahora, claro que hay que apoyar si hay un gobernante que vemos que va en esa línea o apoyar. Roberts también era consciente, los anarquistas viejos eran conscientes de esto. Bueno, pues lo que también apoyaban se oponían a políticas que por lo menos incrementaran el poder del Estado. Eso lo hacían, ¿no? Más que enfrentarse así tal y de una cosa vamos a mañana a llegar a Ancapia, pues oponerse a medidas que incrementaban pues, los impuestos o que incrementaban sobre todo el poder en la educación o el poder en la bélico, cosas por el estilo, ¿no? Él tenía mucha fobia a la guerra porque la guerra es la apoteosis del Estado, ¿no? Porque todos subordinan una guerra, todos subordinan al Estado. Pero bueno, es decir, que se oponía a ese tipo de cosas y eso no funciona, por lo menos que no crezca. Y como ahora, pregunta... cosas, claro. Y como pregunta relacionada... Yo nunca tanta gente me junta así hablando de estas cosas. Para ustedes es lo más normal del mundo. Pero sí, estar en sus grupos y que haya gente así hablando. Yo antes no había nada. Y tenemos debates habituales todas las semanas. No había ni el debate. Puedes decir, pues bueno, pues soy minarquista, soy liberal clásico. No, es que antes no había ni el debate. Ustedes son muy jóvenes, no se acuerdan, yo sí. Ya defender a Popper era ya a la extrema derecha, me acuerdo yo. No, en mis tiempos, cuando yo era joven, Popper era la ultra extrema derecha, ya no se hablaba de la Hayek, ya existía. Claro, ustedes no lo pueden creer. Piensen que estamos debatiendo de cosas, ustedes las ven normales, que tienen seguramente grupos de amigos, que sus grupos de amigos saben que hay. Ahora, gracias a Milei, por lo menos puso el término en la agenda. Antes esa palabra nunca se oía, ahora se escucha en todas partes. Y entra parte del mainstream. ¿Qué pasa? Si entra el mainstream, está bien también, porque empiezas a estudiarse. ¿Cuál es el problema de mi generación? Que no tuvimos estudios formales en estas cosas. Lo fuimos descubriendo, era así un capitalismo intuitivo, pero no teníamos referentes teóricos, nadie nos explicaba cómo funcionaba. Entonces, claro, siempre estábamos en inferior de condiciones en muchos ámbitos. Y eso es lo que no tienen ustedes. Ustedes tienen la ventaja de que ya se pueden defender solos, ya tienen referentes, ya tienen una educación más o menos formal en estas cosas. Y eso es lo bueno. Y relacionado con lo que estábamos hablando del Estado, hay otra pregunta que quería hacer, que al fin y al cabo es lo mismo. Tal como está avanzando ahora la sociedad, sobre todo en China, con el control biométrico de la gente, el extremo al que estamos llevando de control absoluto del Estado en todo y se quiere incorporar también en Europa, ya sea también con las nuevas SBC, con el carnet digital del ciudadano. Al fin y al cabo, nos estamos encaminando en unos 5 o 6 años en control absoluto del Estado y sobre todo de la Unión Europea del ciudadano. ¿Cree que reforzará la postura del Estado y que la gente será más sierva del mismo y actuarán como ovejas? ¿O puede ser el momento y la oportunidad perfecta para que la gente despierte y se levante en contra de la figura del Estado y el control total que intentan tomar? Pero para levantarse tiene que tener una teoría previa y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Cuando haya una control de este estilo, de tipo de control social o a través de puntos y carnés y cosas por el estilo, la gente lo puede ver como normal, pero tiene que haber alguien que le explique que es ¿A qué responde esto y a quién refuerza esto? Porque si no lo verá como una cosa normal, claro que me parece normal que al ir a comprar alcohol que me quiten puntos. No es así. Sí. Y si tomo bebidas con azúcar o así, también le pueden quitar puntos. Al final le controlan todo. Pero sin sus puntos a lo mejor no puede moverse del país, o no puede tener un pasaporte, o no puede acceder a una vivienda, o no puede hacer una serie de cosas. Pues es muy importante. Hay un libro muy bueno que no se le hizo nada de caso. Cuidado que es un libro de una señora de izquierda que se llama El capitalismo de la vigilancia, de Shoshana Zuboff, con 2 Fs. Es un libro fantástico, explicando cómo esas tecnologías, como el capitalismo, crea tecnologías que teóricamente son liberadoras, incluidas el Ethereum, el Bitcoin, estas cosas así, ¿no? Y cómo el Estado les da la vuelta, las coge para ellos. Mira que no hay aquí en mi universidad cursos de blockchain para administración pública. Se lo puedo jurar que hay un montón de ellos.
¿No? Es decir, ¿cómo cogen herramientas liberadoras y le dan la vuelta? Pues eso es precisamente porque no hay una teoría previa. No sé si cómo están avanzadas estas teorías en China, creo que allí no avanzó mucho estas teorías, pero nosotros nos vemos eso, yo por lo menos veo eso y digo, uy, es una herramienta de control terrible. Que podría ser liberador, sí, y es liberador en muchos aspectos, pero también es una herramienta de control terrible. Todo lo que estamos haciendo aquí, por ejemplo, si está grabado, va a quedar grabado. En unos años seremos todos perseguidos, entonces probablemente. La lista la tiene. No, digo que muchas veces ustedes son, si leen a Zuboff, se volverían algo más prudentes con estas cosas. La lista ya la tiene. Ya, Felipe. Creo que a veces un poco la idea de la alineación del Estado, uno de los obstáculos es el miedo que puede tener la gente a pensar, bueno, ¿y qué hay después de eso, ¿no? O incluso de no tener un referente, un ejemplo de anarquía. Incluso la palabra anarquía tiene connotación negativa muchas veces, pero no es el mejor ejemplo de anarquía el orden mundial, por ejemplo, cómo se relacionan los estados entre sí, y el hecho de que no haya instituciones superiores en ese sentido que controlan a los estados. ¿No es eso el mejor ejemplo de anarquismo? Y en ese sentido, si eso es así, ¿qué riesgo corre ese orden internacional con las instituciones supranacionales o incluso la Agenda 2030 y demás? No solo los estados son anarquistas entre sí, es que el Estado es anarquista internamente. Eso no se ve. No se ve porque no lo sabemos ver, pero el Estado internamente opera anárquicamente. No sé si estudiaron este tipo de temas, ¿no? Pero es que el Estado, vamos a ver, no me quiero detener mucho, pero el Estado básicamente son una serie de grupos, así para simplificar 4. El aparato político, políticos, alcaldes, ministros, cosas por el estilo, el aparato burocrático, jueces, policía, ejército, alta burocracia, el aparato económico del Estado, que son las empresas económicas que bien son del Estado, bien operan gracias a la regulación del Estado. La banca, por ejemplo, yo la banca la considero, cuando hablan de la banca, por ejemplo, yo la meto dentro del Estado. Determinados sectores de suministros eléctricos también los meto dentro. No los meto fuera del Estado. O cooperan de forma autónoma, no tienen entidad fuera del Estado. El Estado y después el aparato de hegemonía, que son los medios de comunicación, las religiones estatales, de donde las hay, y el aparato educativo. Esos son los 4 elementos del Estado. Los 4 operan en anarquía entre sí y operan en anarquía dentro de cada uno de ellos. Ve a España, es un gobierno de coalición. Mañana, yo qué sé, Puigdemont se cabrea y se marcha, no echa abajo un gobierno. ¿Y Pedro Sánchez qué puede hacer? ¿Tirarle de la camiseta, pegarle con una vara? ¿Qué puede hacer? Nada. Porque entre ellos son anárquicos, incluso dentro del mismo partido puede haber anarquía. Los partidos son anárquicos también. Mañana una parte del PSOE se levanta, no lo vota y no lo votó. Ya pasó más veces, pasó con la UCD, pasó en otras ocasiones. Dentro de cada grupo son anarquicos. Después entre los grupos hay peleas también. Ahora hablan del lawfare, ¿no? Pero un golpe de Estado, ¿cómo lo explican? Por ejemplo, si no es que una parte del Estado contra otra. Por ejemplo, los militares contra los políticos. Y soy Pinochet, soy Allende, Pinochet, ríndete, no me da la gana, le dijo. Franco, ríndete, le dijo el ministro, no me rindo, venga a buscarme, ¿no? Porque es un golpe de Estado, es una parte del poder contra otra parte. O los jueces contra los estados, contra los aparatos políticos y dentro de los propios jueces entre ellos, dentro de los propios militares entre ellos. Precisamente si funciona tan bien, es porque es anárquico. Porque no está organizado por mandato, no está organizado por poder, está organizado por intereses y por ideas o por principios. No sé si me explico. Pero eso no es fácil de ver, porque una iglesia también es anárquica. Una empresa también es anárquica. Y en ese sentido, ¿existiría la posibilidad de crear un Estado o instituciones globales que controlasen todavía más esos estados? Quiero decir, ¿eso es lo ve como una posibilidad? ¿O qué opinión le merece la Agenda 2030? Tendría serios problemas de cálculo, funcionaría muy mal la extensión que tiene, porque no tiene referentes ni tiene. Posible como posible podría ser. Pero cuidado, dentro de la cúpula de poder de ese Estado también habría anarquía. En ese sentido entiendo que ese cálculo tiene mucho que ver con la extensión, como acaba de decir. Entiendo que en una eliminación del Estado, comunidades más pequeñas funcionarían mejor, o incluso
siguen siendo estados, pero los microestados, de alguna manera, esa extensión territorial tiene que ver con la riqueza o con, no con la riqueza, pero tiene que ver con la mejor organización de esa comunidad o no tiene que ver. Cuando usted tiene un microestado, si quiere para, ¿no? Mónaco, Liechtenstein, Andorra o así, que tienen elementos estatales, no lo niego, pero usted ve la anarquía mucho más cerca. Pero al final no hay un ente poderoso porque al jefe lo ve por allí por la calle todo el día. Lo tiene al lado y sabe que al final, por eso me hacía gracia, cuando me contaban que en Liechtenstein, que es el país más rico del mundo, la policía quiso comprar un helicóptero y la gente dijo que no, que era mucho gasto. Siendo el país más rico del mundo, per cápita. Porque ellos veían el coste encima de su cabeza directamente, ven que el helicóptero no eran tantos a pagar, no son 1.000 millones, sino somos los 20.000 que vivimos aquí o 30.000 que vivimos aquí que tenemos que pagar el helicóptero. Y eso cuesta dinero y el otro día lo voy a tener que pagar yo. Y se pusieron, no quisieron comprar el helicóptero. No sé si fue una leyenda, pero usted la anarquía la ve más cerca. Por eso los estados pequeños, microestados, al final, son mucho menos intervencionistas que los grandes. Y además tiene que ver, hay muchos estados y al final ven que entre ellos tienen que pactar y cosas por el estilo. La única duda que me surge, ya hablando de microestados, es incluso que es una justificación muchas veces para agrandar el Estado, es la guerra. En un posible conflicto bélico o durante un conflicto bélico, el Estado muchas veces se agranda con la excusa de defenderse, pero luego una vez pasado el conflicto bélico no se reduce. Entonces, en esos microestados o en esa eliminación del Estado, ¿cómo cuidas tus fronteras o cómo te defiendes contra los que sí que te quieren absorber? José Hernández Cabrera tiene un libro muy bueno sobre estos temas, se lo recomiendo. José Hernández Cabrera, sobre defensa y seguridad pública o privada, se llama así, una tesis doctoral de defensa en la escuela austriaca. Primero, ¿de quién te tienes que defender? Si es de Andorra o tiene que defenderse del de Mónaco, pues poco problema va a haber. Es decir, no va a haber mucha lucha. De hecho, los historiadores de la Edad Media tienen muy mala prensa. Pero la Edad Media, piense que en Europa había 1.000 unidades políticas en algún momento. Y había guerras, pero las guerras eran a muy pequeña escala, con unas decenas de muertos, así no eran guerras totales con millones de muertos, eran frecuentes, había conflictos por fueros o por cosas así, pero no eran a muy gran escala. Las grandes guerras empiezan cuando los estados se centralizan, ¿no? Porque en ese mundo, por eso eso a Hoppe le gusta mucho la Edad Media, pero hay muchos autores que le gustan la Edad Media, no necesariamente a Hoppe, también, en el sentido de que era una edad casi anárquica. Herz, en un libro que se llama La invención de la Edad Media, que no me canso de recomendarlo, también habla mucho de esto, que la Edad Media era una sociedad muy anárquica y todas las soluciones de los bienes públicos o así se hacían de forma casi anárquica, con todos los defectos que pudieran tener. Por eso es una era tan universalmente denostada. Cuando llegó el Renacimiento con su tráfico de esclavos y sus estados-nación, aquello llegó, parece que llegó la gloria, ¿no? Antes era como una cosa atrasada, ¿no? Y eso muchas veces, fíjese, la historia cuando hablan de periodos negros, oscuros y así, ¿qué pasaba en esos periodos negros y oscuros? Solo una cosa, Schlegel, en un libro que se llama Escape from Rome, porque hace no está traducido. Walter Schlegel es el autor del Gran Nivelador, es un libro que a mí me gusta mucho también, ¿no? Dice que lo mejor que le pasó a Europa fue que el Imperio Romano cayera. Y que en esas edades oscuras que nos pintan como oscuras, no todo era tan oscuro como se pintaba. Fue más oscuro en las luces. ¿Cuál es el primer autor que nos ha recomendado? Cabrera. Hernández Cabrera. Sí, es que es amigo de Ignacio. Es un coronel del ejército español que escribió una tesis doctoral sobre defensa. Yo se la recomiendo porque explica muchas formas de defensa que ni siquiera las imagino, ¿no? Explicando cómo se puede defender. La prueba está Andorra y la tiene. Por cierto, es más antiguo que España. Igual que Mónaco es más antiguo que Francia. No sé si lo sabe. Y ahí los tiene, no sé cómo harían, pero ahí los tiene. Buscarían la vida, tal. Pero estados más grandes cayeron, Sí, buenos días. Antes estábamos hablando de más Estado a menos Estado y a mí me gustaría plantear la cuestión contraria, de menos Estado a más Estado. Hemos visto a lo largo de la historia varios ejemplos en los cuales se ha ido en esta dirección, por ejemplo, bueno, pues tras las medidas liberalizadoras de Adenauer y Erhard en Alemania en el 48. Últimamente, por ejemplo, en Suiza estamos viendo como un país profundamente liberal está tomando una vertiente bastante menos liberal con la aprobación de salarios mínimos, de medidas que son profundamente antiliberales. Dos preguntas. ¿Por qué cree que esto está ocurriendo? La segunda ¿es evitable? Y la tercera es, entonces,
el socialismo o el estatismo es una consecuencia del bienestar, porque Mises, por ejemplo, en la acción humana, sí que analiza lo que estaba mencionando usted anteriormente con respecto a las medidas de Bismarck y cómo esto, digamos que anestesia a la población, o digamos que impide que se hagan reformas sociales en esa dirección, ¿no? Porque lo apunta usted muy bien indirectamente, en el sentido de que parece que se apunta que más bienestar es derivado de más Estado. Como ambas parece que coinciden en el tiempo, parece que una es derivada de la otra, ¿no? Y eso es la ecuación que hay que romper, porque ya Adolf Wagner y los socialistas de cátedra en el siglo XIX ya hablaban de estas cosas, es decir, que no necesitamos más Estado, más riqueza, más sociedades más complejas, necesitan de más Estado. Y el Estado es el que garantiza, por ejemplo, cuando usted estudia, cuando estudiamos así en clase, el estado de bienestar de Suecia y esos países, no, es que el estado de Suecia es muy rica por el estado de bienestar. No, Suecia era muy rica antes, y como era muy rica antes, tuvo estado de bienestar. Pero era muy rica antes de, no después de. Después de hecho, tuvo que hacer reformas en los 90. Pero la ecuación de que la riqueza que tienen esos países es debida al estado de bienestar y no previa al estado de bienestar. Y los suizos me parece a mí que les puede pasar lo mismo. ¿Qué pasa? Porque no hay debate sobre estos temas. Esa es su función, nuestra función. No hay debate sobre estos temas. Ahora empieza a haber un poco, pero repito, y curiosamente también es donde menos esperaba que Argentina, porque las encuestas de valores dicen que España, Italia, Argentina son de los países más socialistas del mundo, no en la economía que tienen, sino en la mentalidad de la gente. Es una encuesta mundial de valores que me hizo mucha gracia, que España, aún no siendo un país especialmente socialista, digamos, no especialmente, la gente sí que pide más socialismo. Es una población muy, digamos, muy educada en el socialismo. Y eso es lo que debemos discutir o intentar cambiar, si lo vemos pertinente, claro. ¿No? Y en Suiza creo que me pasa más o menos lo mismo, porque no hay un discurso contrario. No sé a qué se debe, por vagancia de los nuestros. Yo siempre me he hecho la culpa a mí, no le he hecho la culpa a nadie. A ver qué hacemos nosotros, los liberales, para no hacer nada, para no ser capaces de hacer nada. Somos la industria del gobierno limitado y nunca limitamos nada. Llevamos 40 años con un gobierno limitado y estas cosas así, del equilibrio de poderes y estas cosas así, y nunca limitamos nada. Como dice usted, la tendencia general tiende a ser en esa línea, aunque hay excepciones en el mundo y se puede revertir, como puede ser a nivel social en Argentina. Intentaré ser corto. Usted ha dicho antes que para que surja el anarcocapitalismo considera que debe surgir en algunas zonas pequeñas dentro de propios estados o al margen y que poco a poco la gente les imite porque funcionen mejor como sociedad. También es evidente que lo que usted está reiterando todo el rato, que lo importante es la batalla cultural y extender las ideas de la libertad y que evidentemente si la gente no es libertaria, si la gente tiene una mentalidad socialista, no se va a avanzar en esta dirección. Y si la gente... Lo importante es librar esta batalla. Pero mi pregunta es porque ha habido debates con algunos compañeros que son anarcocapitalistas y consideran que un anarcocapitalista no se puede meter en política, porque eso va en contra de sus propios ideales y que no debería hacerse. Mi pregunta es, evidentemente, si surgieran estos territorios anarcocapitalistas al lado o cerca de estados ultratotalitarios, los incentivos de librar una guerra o de acabar con ellos sería muy grande. Tiene que haber habido esta batalla de las ideas, la población tiene que ser liberal o libertaria para respetar estos lugares y tiene que haber estados, digamos, mi pregunta viene a la colación de que para llegar al anarcocapitalismo no es un paso indispensable previo el minarquismo en los estados cercanos o en los estados en los que vaya a surgir el anarcocapitalismo, porque si no es así y hay un estado muy totalitario no tendría muchos incentivos a librar una guerra contra ellos. Puede ser que normalmente sea un proceso que pase por el minarquismo, que esa es la idea que plantea Wender, es decir, que esos estados, microestados, él piensa, por ejemplo, repito, piensa en Liechtenstein, ¿no? Que son 50.000 habitantes o 60.000 habitantes que viven en el corazón de Europa, que no tienen vecinos peligrosos, digamos, que no son así muy, y que más o menos casi viven sin Estado, ¿no? Esa es la idea. Y probablemente lo que tengan ahora es una especie de minarquismo, o una cosa bastante parecida al minarquismo. Pero yo creo que para que llegue usted al minarquismo tiene que pedir el anarquismo primero. Quiero decir, que si Milei, en vez de decir que es anarcocapitalista y promover programas anarcocapitalistas, decir que es minarquista, no conseguiría ni la mitad de lo que va a conseguir. Aun siendo poco, lo que creo que va a poder conseguir. Porque está pidiendo lo máximo y para que no le den lo máximo le va a hacer bien. Pero la retórica cala.
Sí, a nivel de las ideas, entiendo que hay que defender el anarcocapitalismo si es en lo que creemos, pero me refiero a si un anarcocapitalista tiene o que usted cree que puede o debe meterse en política o Eso es no. otro debate. Porque si hay que pasar por el minarquismo, evidentemente No, yo no tengo una postura, meterse en no política. tengo una postura al respecto y las dos me parecen legítimas. Pero en el Estado estamos todos, queramos Sí. o no. Usted paga con dinero del Estado al final, ¿no? Ujú. Cuando paga en el bar, o paga con dinero del Estado, y tiene que pagar impuestos a la renta, anda por carreteras públicas que no le evita, o sea, usa un montón al final tiene que usar la policía pública, tiene que usar todas las cosas públicas. Claro, si tiene que usar solo lo malo, podrá usar también lo bueno. Rogan o Bloch, cuando discuten estas cosas, dicen, mira, lo que no puede hacer, digamos, el capitalista es pedir más Estado. Pero si tiene que vivir en él, vive en él. Lo que no puede hacer bajo, digamos, es apoyar medidas que refuercen al Estado. Pero si tiene que vivir en él, tiene que vivir en él. ¿Qué le va a hacer? ¿No? Es decir, no, Sí. claro, sacrificar toda su vida, su familia, todo así, pues es un poco costoso también, ¿no? Pero bueno, hay quien se mete. Milei se metió y yo su medida no la veo mala. Puede acabar capturado, sí, puede acabar siendo una especie de socialdemócrata de derechas. Ese riesgo lo hay, pero ya metió cosas en el debate. Ya hizo su función. Pero no es necesario hacerlo, es decir, no es imposible que surja el capitalismo si no hay previamente estados minarquistas. No, es que normalmente la deriva sería así. Lo que pasa es que no va a tener usted minarquismo ninguno si no pide el capitalismo. Sí, eso es otro tema. Tiene que ser una estrategia a medio plazo. Tengo que marchar.